Buen día, tutora y compañeros. Mi nombre es David Pote. Soy estudiante de diseño industrial de la Universidad UNAD. A continuación, sustentaré mi trabajo de la tarea 2, en el cual iniciamos con el simulador de movimiento rectilíneo. En este caso, realizaremos la simulación del movimiento rectilíneo uniformemente variable. En este momento ajustaremos el piso para observar cuánto se mueve nuestro motocicleta. Dejamos varios ajustes como estaba. En este caso la distancia se quedaría en 0 y el ajuste de los vectores también lo dejaría así. Velocidad 4.6 fue la que yo elegí. Aceleración elegí 0.8 y listo. Ahí iniciaremos nuestra simulación. Eh, el simulador nos arroja este botón en el que se exportan los datos. Pues yo ya previamente exporté mis datos tanto de MRU como el MRUA, que los tenemos en esta parte. En esta parte de MATLAB Online subimos los datos, ¿sí? Como podemos ver, tenemos acá los datos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual le pedimos que analice los datos por columnas y le damos las columnas, le damos nombre para poder hacer la generación de la gráfica. En la primera columna podemos ver que está el tiempo y está medido en segundos. La segunda es la distancia, que está medida en metros. La tercera columna es la velocidad, que está medida en metros sobre segundo. Y la cuarta es la aceleración, que está medida en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí le decimos lo mismo, que nos identifique cada dato con la columna que vemos y realizamos eh, la gráfica. En este caso nos arroja una gráfica con los datos señalados, ¿sí? Acá podemos interactuar con la plataforma para que nos entregue los datos de la ecuación cuadrática, en este caso, que sería la aceleración, que la velocidad versus el tiempo, que la distancia versus el tiempo, disculpe. Entonces aquí ponemos la gráfica, pero pues yo ya había tenido las gráficas anteriormente, entonces voy a explicarlas. En este caso, eh, podemos ver la gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es la distancia versus el tiempo, el cual nos arroja una línea de tendencia eh, creciente, se puede decir, en donde podemos observar que cada segundo eh, nos arroja una distancia constante, ¿sí? Cada segundo suma 4.6 hasta llegar a 10 segundos, podemos ver acá. Para la velocidad versus tiempo del MRU, podemos ver que la velocidad es constante a través del tiempo. Entonces, en este caso no tenemos una línea de tendencia, sino solamente una velocidad constante a través del tiempo. Lo mismo sucede para la aceleración versus el tiempo. En este caso la aceleración era 0, entonces en todo el tiempo pasará la aceleración 0 y se vuelve unos datos constantes. Para la siguiente gráfica ya podemos incluir el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero explicaré la aceleración versus el tiempo. En este caso tenemos una aceleración de 0.8 constante, por lo que la aceleración a través del tiempo seguirá siendo la misma. Entonces no hay una línea de tendencia. En la gráfica de velocidad versus tiempo podemos observar que la velocidad inicia en 4.6, se puede decir, y empieza a aumentar, ¿sí? Pero linealmente, ¿sí? Pero con una constante o un incremento de 0.8, según esta ecuación. Empezamos a multiplicar la velocidad, que es de 4.6, por 1.8, entonces se vuelve una línea de tendencia en aumento.
Para la gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, distancia versus tiempo, podemos observar que hay una línea de tendencia con curva, ¿sí? Esto quiere decir que cada vez que transcurre el tiempo, la distancia es mayor, pero, ¿cómo le puedo decir? La distancia tiende un patrón a ser mucho más largo cada vez que, que transcurre el tiempo, eh, pero a una proporción más grande que, que se puede haber visto en la velocidad, pero en la velocidad lo que pasa es que es algo más constante que en este caso de la gráfica de distancia. ¿Sí? Em, ya podemos observar de pronto las preguntas. eh, en el tema de las preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cómo podemos diferenciar un movimiento rectilíneo a un uniformemente rectilíneo a un movimiento rectilíneo acelerado? Entonces, es como yo lo expliqué, en el MRU los trayectos del cuerpo en el movimiento siempre son iguales, ya que la velocidad es constante y no hay cambios en la aceleración. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, los trayectos van en aumento y esto sí sucede porque la velocidad aumenta por medio de la aceleración aplicada, lo que yo le explicaba como en la gráfica de velocidad versus tiempo y la gráfica de distancia versus tiempo. Pregunta B sobre el movimiento de aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Pues cuando la aceleración es cero, la velocidad no tiene cambios. Por ende, se vuelve un movimiento rectilíneo uniforme. Pregunta C. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo? Esta área simplemente nos indica cuánto ha avanzado un cuerpo cada vez que transcurre el tiempo. Esto ya lo habíamos resuelto o bueno, lo había explicado en el tema de las gráficas. No es más, muchísimas gracias por su atención. Que tengan buen día. Hasta luego.